Hola a todos, soy Patsy aquí en Quiroga Law Office. Como siempre traemos temas muy interesantes para nuestra bella comunidad latina, para todos nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la tarjeta de residencia de Green Card y quién mejor que nuestro abogado de inmigración Héctor Quiroga para explicarnos un poco más. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Patsy, hola a todos. Vamos a hablar acerca de la mica, ¿no? Entonces vamos a ver diferentes situaciones de cómo se pueden realmente establecer. Por favor, si tienen preguntas, vayan dejando su pregunta. Si les podemos responder en este live, vamos a intentar responderlas en este live, lo más importante. Entonces voy a estar mirando mi teléfono para mirar qué preguntas están saliendo mientras estamos hablando del tema. Entonces cuéntame Patsy, ¿qué tenemos preparado para hoy? Sí, claro, quisiéramos saber cuáles son las categorías o cómo se llega a la Green Card. Bueno, hay diferentes situaciones para llegar a la Green Card, ¿no? Usualmente estamos hablando de tres puntos importantes. La uno sería un proceso humanitario. El proceso humanitario, digamos, como violencia doméstica, VAWA, un asilo, son como procesos humanitarios, ¿no? Está el proceso de familia, que es un proceso por petición, ya sea, que es lo más común y, digamos, lo más efectivo, ¿no? Que es un matrimonio, ese tipo de cosas. Y el otro es un proceso, digamos, de empleo por intermedio de un empleador, que haya un sponsor, lo cual tiene requerimientos mucho más agresivos. A veces se tienen que demostrar ingresos muy, muy altos en una compañía de a veces millones de dólares, ¿no? Entonces son como los tres puntos más importantes. Lo que nosotros realmente nos enfocamos mucho más es en los procesos de familia y los procesos humanitarios más que todo, ¿no? Entonces esas son como las tres categorías, pero todos tienen como, digamos, diferentes requerimientos, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, gracias Héctor por esa información. Tenemos aquí unas preguntitas que nos han hecho a lo largo de los live. Les recuerdo que Abogado Quiroga está en todas las redes sociales para que nos sigan, para que compartan y para que así ustedes puedan estar notificados en las últimas noticias que tengamos. Vamos a ver, una de las preguntas es: mi esposa y mi hijo están en su país visitando a su familia y me han llamado a contarme que han perdido la tarjeta con la Green Card de los dos, del niño y de ella. ¿Qué es lo que debe de hacer o qué es lo primero que se debe de hacer cuando se pierde la Green Card? Sí, lo primero que deben que hacer, si la tarjeta está perdida, es inmediatamente buscar en donde hay un consulado cerca de la ciudad en donde estén, para decirles, mira, se perdió mi tarjeta, esta es la persona que estoy, y ahí en el mismo consulado o en la embajada, si hay una embajada cercana, les den algún tipo de proceso, algún tipo de documento para poder ingresar al país de esa forma. Es lo más rápido si estamos, digamos, en unas vacaciones y pueden llegar hacia ese momento. Ricardo Andrade, saludos Ricardo, gracias por tu saludo, gracias, como siempre digo, deje su mensaje y con mucho gusto aquí los podemos responder. Entonces eso es lo que yo aconsejo, que busquen, a veces nos dan un documento con códigos y ese tipo de cosas. Obviamente vas a pasar por inspección secundaria, te van a hacer un poco de preguntas, entonces es supremamente importante tenerlo. Gracias Sí. Héctor. Bueno, vamos con la siguiente preguntita que nos dice: pasé por un tema muy difícil económicamente y por eso al vencer mi tarjeta no la pude renovar. Esto ya hace un año. ¿Puedo hacer algo ahora que ya tengo pues el dinero? Sí, el dinero. Entonces, bueno, para renovar la tarjeta se puede renovar después, o si se pierde se puede hacer. Entonces, obviamente es cosa legal hacerla antes de que se venza, pero si se llega a perder, se pierde, se extravía, se quema, no la roban, de esta forma se puede todavía hacer. Entonces, aconsejo que lo hagas. A pesar de que pase el tiempo. A pesar de que pase el tiempo, lo puede hacer. Ahora, no se puede hacer ciudadano porque tiene que tener una mica vigente en ese momento, pero sí puede renovarla, claro. Entonces, que nos contacte lo más rápido posible. Aquí tengo una pregunta, me dice José Luis: buenas tardes, tengo un hijo que va a cumplir 18 años en agosto, ¿qué necesito para arreglarlo? José Luis, no me dices arreglarlo a él o que él arregle a otra persona. Si él tiene 18 años y tú eres ciudadano, lo puedes arreglar. Lo importante es que lo hagas pronto, porque si llega a llegar a los 21, no es que no se pueda, sí pues se puede, pero se va a demorar muchísimo tiempo. Entonces, importante que te muevas lo más rápido. Gracias. Me dice López, le dice Lulu, me dice: mi hija cumpliría 21 años, tengo 22 años aquí que no entré, tengo una hija menor que ha pasado por problemas psicológicos, ¿hay alguna posibilidad de un perdón? Muchas gracias. Bueno, una vez más, para que nosotros, que nos pidan y que nos arreglen son dos cosas diferentes. Un hijo nos puede pedir si es ciudadano mayor de los 21 años de edad.
Para poder arreglar tenemos que demostrar o que entramos legalmente o que hay un perdón. Y recordemos, los perdones solamente se pueden someter o por los padres, ¿sí? Serían los abuelos de ella, tus padres, o los cónyuges. Si ellos son residentes o ciudadanos, por ahí es que calificas por el perdón. Por favor, compartan. Gracias, Lulu. Tengo otra, me dice, ¿se puede meter la aplicación para la residencia? Mi hijo cumple 21 años para el próximo mes y yo entré con visa. Sierra, perfecto, entraste con visa y tu hija va a cumplir 21 años, asumo que ella es ciudadana. Entonces sí, claro, tan pronto te aconsejo que hagas una consulta lo más rápido posible, porque de todas formas toca montar el proceso antes para el día que ella cumpla 21, nosotros podamos meter la petición, pero tienes una muy buena facción de hacer el proceso. Felicidades con eso, ¿no? Tenemos una pregunta de Alan Cárdenas, dice, buenas tardes, hola Alan, cuando eres aprobado para la I-130, ¿es necesario que la persona que te está pidiendo firme algún documento cuando llegue mi tiempo de recibir la tarjeta verde? Apliqué en el 2001 y fui aprobado. ¿Cuándo me tocaría? Es buena pregunta, Alan, y es un poquitico más interesante. La petición es la petición, ¿no? La petición es la petición. Sin embargo, cuando vamos a hacer el proceso de visa, vas a ocupar un sponsor, un patrocinador, que usualmente es la misma persona que hizo la petición, pero puede ser un co-sponsor. Si estás hablando en este proceso del 2001 ahora, no vas a ocupar la misma firma de esa persona, alguien más te va a firmar. Entonces, si no la vas a poder tener porque algo pasa. Entonces, no sé si respondo a la pregunta, Alan, pero depende de la situación, pero sí. Sí, bueno, me dice Omar, me dice, soy residente y quisiera arreglarle a mi esposa, llevamos 4 años casados, si le puedo arreglar. Omar, inmediatamente, sí, claro, el día que ustedes se casan y eres residente, le puedes pedir a tu esposa, si ella ocupa un perdón, tú siendo residente se puede meter por ahí. Entonces, Omar, aconsejo una consulta para que puedas hacerlo. Ahora, a veces es un poquitico más rápido si te haces ciudadano, depende de la situación, pero no quiere decir que no podamos meter una petición inmediatamente por ella, lo cual recomiendo que lo haga lo más rápido posible. Perfecto, vamos con otra, vamos a ver, Yulady Castro. Mi hijo va a entrar al ejército el año que viene. El reclutador le dijo que podemos arreglar en 6 meses. ¿Qué tan cierto es eso? Yo creo que eso es incorrecto. O sea, yo creo que eso es incorrecto. Tenemos que tener mucho cuidado con las personas que hacen el reclutamiento del gobierno, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque ellos quieren que los muchachos firmen, que se vayan a las Fuerzas Armadas. Sí nos da a nosotros un parole in place, nos da a nosotros otras posiciones, pero una cosa de 6 meses o llegar a una residencia, no, hombre, y eso es irresponsable, que lo sé yo de abogado de inmigración, que de esto vivo, ¿me entiendes? Hombre, eso no es así que una agencia, no. Ahora, tener beneficios militares son importantes, a veces hasta para la ciudadanía son importantes, pero no para llegar así que porque estemos en las Fuerzas Armadas podemos llegar a arreglarle a una persona en 6 meses, no. Pero si hay manera de que ayude, vaya, de que su hijo esté. Sí, claro, avanza de todas formas nuestra posición de alguna forma o la otra, ¿no? Avanza de todas formas y a veces un parole in place, avanza otro tipo de cosas, pero que por solamente lleguemos a 6 meses ahí, Ok, no. perfecto, No. Bueno, gracias por la aclaración. Sí. Vamos a ver. Tengo Andrés, me dice, abogado, mi hijo cumple los 21 el próximo enero, pero ahora en el proceso están detenidos por la nueva orden del presidente Trump, solo que estoy esperando la cita en Bogotá. Pese a eso lo pueden sumar para el próximo año, que le den la cita más o menos. Ok, entonces, si su hijo cumple 21 y él está yendo por un proceso consular a la embajada en Bogotá, ¿entiendes? Sí, lo que son las citas en este momento fueron congeladas y las están dando y eso está demorando el proceso. Pero una vez, ¿cuánto? Pues no sabemos porque realmente con lo de COVID y como estamos hablando, entonces involucra 2 cosas, involucra la ley de Estados Unidos y también involucra la ley de ese país, ¿me entiendes? En este caso Colombia, ¿sí me entiendes? ¿Qué tan pronto estará abriendo y dejando que los cargos públicos sean abiertos? Entonces es lo que tienes que estar revisando, Andrés. Gracias. Perfecto, gracias Héctor. Sí. Vamos con la pregunta. Y nos dice Giovanni Carmona, entré a los 17 años, en un futuro que mi hijo quiera arreglo adentro del país, nunca me detuvieron en la frontera y no he salido de aquí. Bueno, no me dices que entraste con una visa y asumo porque me dice que entró sin que lo detengan, asumo que entró sin una visa o sin documentación.
Recordemos, el perdón, ¿sí?, es porque estás aquí más de un año, o más de 180 días, que es el castigo de los 3 años, más de un año es el castigo de los 10 años, ¿verdad? Vas a ocupar un perdón para eso. Y 2, la entrada tiene que ser por un proceso consular, como nos dice otra persona, tiene que ser por un proceso, ir hasta la embajada. Entonces, si puedes arreglar, cuando ya llegue 21 años, vas a encontrar esos 2 problemas, ¿no? Es lo que tienes que mirar. Ahora estoy asumiendo, ¿me entiendes? Estoy asumiendo. Así como nos decía la pregunta anterior, la persona entró con visa. Ok, si entraste con visa, puedes arreglar aquí sin necesidad de salir. Gracias. Gracias, Héctor. Vamos con la siguiente de Rebeca. Buenas tardes. Hola, Rebeca. Mi pregunta es, mi hija es indocumentada. Ella va a cumplir 19 años ya, pero ella tiene un hijo con un ciudadano americano. Si ella se casa con él, ¿podrá arreglar y como cuánto tardaría? Ok, si ella se casa con un ciudadano, o sea, el ciudadano la puede pedir y el perdón lo podemos meter por el ciudadano. Entonces, es una situación que puede pasar. Ahora, es muy difícil hablar de tiempos en este momento porque estamos en la mitad de una pandemia, en la mitad de este tipo de cosas, no es esto. Pero son procesos que se demoran 24 meses, se demoran 25, póngale 24 meses a 36 meses, más o menos, 2 a 3 años, con un proceso por dentro de Estados Unidos, de pronto como entró sin documentos la salida y la entrada. Entonces, entre más rápido ella se mueva, pues mejor, ¿me entiendes? Pero ya tiene un niño, ya está, y él es ciudadano, creo que tiene que actuar lo más pronto posible, ¿no? Gracias, Héctor. Vamos a pasar con la siguiente que nos dice Michelle de Luna. Mi prometido tenía su cita para los 1 de mayo y se canceló porque cerraron todos los consulados. ¿Qué se puede hacer? Léemelo otra vez. Mi prometido tenía su cita para los 1 de mayo y se canceló porque cerraron todos los consulados. ¿Qué podemos hacer? Ok, estamos esperando que los consulados reabran y vuelvan y lo pongan en la agenda, ¿me entiendes? Estamos esperando a que se reagende eso para decirte qué se puede hacer en este momento. Desafortunadamente no podemos nosotros presionar mucho porque realmente pues con la situación siempre van a dar de argumento la situación del COVID. Okay. Exacto. Perfecto. Bueno, gracias por la aclaración. Vamos con Charlie Chávez. Son los nombres. Buenas, licenciado. Mi papá tiene 15 años o más viviendo con una visa de trabajo y quiero saber si podrá arreglar su residencia. Papá está trabajando hace 15 años con una visa de trabajo. Mi papá tiene 15 años o más viviendo en Estados Unidos con una visa de trabajo. Okay. Quiere saber si podrá arreglar la residencia. Ok. No me dices qué tipo de visa. Recordemos que está la H1B, está la H2B, si me entiendes, está la E2, está la E3. Si no me dices qué tipo de visa es un poco difícil. Recordemos que hay 2 tipos de visas. Está la visa de emigrante y está la visa de no emigrante. Son 2 categorías que son de visa. Las visas HB, las visas de agricultores o personas que vienen a trabajar así, no son visas de emigrantes, es decir, ahí no pueden llegar a la residencia por el solo hecho del tiempo. Él tendría que casarse con una ciudadana residente y si tiene una entrada con visa podríamos arreglar acá. Pero pues estoy asumiendo bastante, ¿me entiendes? Tiene que decirme qué tipo de visa entró más o menos para yo poderle decir, mira, si se puede o no se puede. Pero la pregunta, y creo que lo que quiere decir él es, el solo hecho que lleve 15 años haciéndolo le da la facultad legal para llegar a una residencia y la respuesta depende del que visa entró, pero no es por una cuestión de tiempo, digamos. Ok, bueno, gracias, Sí. Héctor. Vamos con Pellitos. Hola, abogado. Sí. ¿Usted me podría decir si tengo esperanza? Entré en el 2001, salí en el 2004, entré en el 2005 y desde entonces no he salido. Aún sigo en la jaula de oro, como dice la canción de los Tigres del Norte. Ok, entonces mira, muchas de las cosas hay que mirar. Lo que dices, pues de todas formas describe un proceso serio, un proceso difícil. Lo que hay que mirar exactamente es qué opciones tiene, y lo importante es mirar la evidencia del gobierno que tienen en contra de él, si ha tenido detenciones en esas entradas, qué ha pasado, qué familia tiene, ¿me entiendes? Padres, ¿me entiendes? ¿Qué tipo de hermanos? Entonces, para darte una respuesta un poquitico fuerte, hay que mirar tu caso como es. Como le digo a las personas que viven aquí y se casan con un ciudadano residente, a veces por ahí, a veces son víctimas de un crimen y no pensamos y mentiras que sí. Entonces, de pronto hay opciones y hay que seguir luchando y hay que mirar los récords.
Hay que mirar los recursos. Gracias, Héctor. Bueno. Nos dice la H2A, ok, entonces es una H2A es una visa de no emigrantes, entonces el solo hecho de solamente por el tiempo, no, tendría que tener otro tipo de que alguien lo pide, como dijimos, una petición familiar, ¿no? Gracias, bueno, vamos a pasar un poquito con las que teníamos ya. Pues yo he visto varias, ¿no? Entonces, si no la alcanzamos, por favor, vuélvanla a poner, por favor. Vuélvanla a poner y sí. Llegamos a ellas. No es que no se las queramos escoger, ¿ok? Vamos a ver. Ok, pasamos con la siguiente pregunta. Me casé ya casi hace 3 años y me dieron la tarjeta condicional. Mi esposo ya hizo el trámite y ahora me dieron una de 10 años. Pero yo no quiero quedarme como residente, sino yo quiero ser ciudadana. ¿Debo esperar esos 10 años o puedo hacerme ciudadana antes? Bueno, la ciudadanía se puede pedir a los 36 meses de la residencia, desde que te dan la tarjeta, 36 meses, si estás casada con un ciudadano. Si no estás casada con un ciudadano, entonces ahí sí tienes que esperar 5 años. La única forma de que esto se cambie es de pronto si están en las Fuerzas Armadas, en los cuales van a ser más o menos, ahí sí, 3 meses, 4 meses, en donde ellos lo que es el JAG Office, podrían procesar una ciudadanía. Gracias, Héctor. Pasamos con la siguiente pregunta y dice, mi esposo y yo tenemos la mica y tomamos unas vacaciones en Aruba. Y estando ya una mañana él sufrió un derrame cerebral. Entre las vacaciones, hospitalización, la recuperación, ya lleva casi 3 meses así, pero habíamos estado en México 4 meses más. Yo me devolví y estoy esperando a que el médico ya le autorice a él viajar para que regrese. Él puede tener problema de ingresar nuevamente o migración le dará algún problema cuando haga la renovación de la mica por estar tanto tiempo fuera. Hombre, estás describiendo una situación supremamente compleja, ¿me entiendes? Yo aconsejo una consulta porque realmente es muy difícil en un live pues responderla, ¿me entiendes? Claro. ¿Nos van a dar problema? Pues típicamente con semejante historia, usualmente ahorita con lo que tenemos de pandemia, con lo que tenemos de carga pública, nos están preguntando, bueno, usted está entrando al país y cómo, hasta las mujeres embarazadas les están preguntando, tú vienes a aliviarte aquí, ¿me entiendes? Si viene a dar a luz acá, o sea, realmente cuál es la situación. Entonces es importante que tengan todos los documentos en línea, pero aconsejo una consulta para eso. Muchas gracias, Héctor. Vamos a pasar con la siguiente pregunta y nos escriben. Me ofrecieron un trabajo aquí en Las Vegas como empacador en una empresa de cannabis. Tengo miedo de aceptarlo porque pienso que migración puede quitar mi tarjeta de residencia, pero el empleador me explica que no hay problema porque está permitido aquí en Nevada. ¿Aceptaría el trabajo? ¿Puedo perder mi tarjeta de residencia por eso? Claro, eso se llama vender drogas, eso es vender narcóticos, eso es terrible, eso no lo vas a hacer ni porque donde tú aceptes un trabajo vendiendo marihuana, la marihuana es está afortunado, desafortunadamente, no quiero hacer esto una posición política, claro, pero es un crimen federal, y así el estado de Washington también está legal, el estado de Nevada está legal, pero el hecho de que las personas estén distribuyendo marihuana, si son más de 30 gramos, que es algo poquitico, hombre, así tengas la mata, te pueden esto. Entonces, supremamente arriesgado. ¿Y qué es lo que pasa? El empleador te va a decir lo que el empleador te va a decir, porque no te importa si a ti te quitan la tarjeta o no. Entonces, mucho cuidado en eso. Aconsejo que te muestren pues, los documentos y pues, los lleves a un abogado, pero realmente, desde un punto de vista migratorio, eso sería un error terrible. Hay una pregunta aquí, a ver, me dice Rubén Pérez, abogado, mi pregunta firmé salida voluntaria y estoy sujeto a los 10 años de castigo. Al año regresé y desde entonces no salí. ¿Podría arreglar? Estoy casado con una ciudadana desde hace 14 años. Rubén, tienes unas conclusiones legales muy interesantes, ¿no? Tuve salida voluntaria, tú miraste tu récord y ya lo sacaron y confirmaste lo que me estás diciendo, o lo firmaste y fue lo que te dijo el migra y así fue que te diste cuenta. También me dices que estés sujeto al castigo de los 10 años. ¿Quién te dice a ti eso? ¿Me entiendes? Castigo porque entró y se quedó, cuando volvió a entrar. Entonces hay bastantes conclusiones legales aquí que las cuales tengo que mirar si son ciertas o no.
Ahora voy a asumir que lo que me estás diciendo es correcto, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Hay de ciertos perdones que se pueden aplicar, hay ciertas cosas que se pueden hacer, pero complicarían el caso. Estás casado con una ciudadana, pues abriría bastantes posibilidades, pero de todas formas basado en que si tienes un castigo de 10 años, de pronto tienes el castigo permanente. Si realmente tiene una salida voluntaria, hay que mirarla. Entonces yo aconsejo una consulta ahí, ¿entiendes? Gracias. Correcto. Bueno, Sí. vamos a pasar con unas preguntitas de aquí. Dice, abogado, tengo mi hija que está a un año de cumplir 21 años y mi hijo estará en el ejército. ¿Qué tan rápido podemos arreglar? Ok, una más, son preguntas de tiempo y son bastante difíciles decirles en este momento con que el gobierno esté abierto, esté cerrando, esté abriendo, esté cerrando, ¿me entiendes? Tienen las bases, ¿me entiendes? Primero que todo, si el hijo está en las Fuerzas Armadas, pues ya era que ella tuviera un parole in place, al menos un permiso de trabajo. Entonces ya estamos atrasados en el proceso si ella no ha iniciado ese proceso, ¿me entiendes? Ahora, ese proceso, el proceso de la petición de la hija y el proceso de parole in place podrían ir simultáneamente, ¿me entiendes? No tiene que ser uno después del otro. Y el proceso del parole in place se pudo haber iniciado a los 18 años de edad del otro. Entonces no sé qué es por qué está esperando, pero en teoría sí. Ahora, son procesos que se pasan y relativamente son procesos que digamos, una vez estemos, no son relativamente demorados como un proceso de hermanos que son de décadas, ¿me entiendes? Es un proceso relativamente rápido en el sistema migratorio, pero un problema rápido en el sistema migratorio es de año y medio, 2 años, ¿me entiendes? O sea, entonces, entre más rápido ella se mueva, mucho mejor. Perfecto, gracias, Sí. Héctor. Pasamos con otra pregunta y nos dice Giovanni, mi suegro me dice que me case con mi pareja, pues cuando él arregle a su hija, mi pareja, automáticamente yo también calificaría. Tenemos 15 años juntos con 4 hijos. ¿Calificarías para qué? O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que cada petición para una residencia está predicada en 2 cosas. En una petición de familia y hay una aplicación para la residencia. Entonces, la aplicación para la residencia tiene que estar basada en una aplicación de familia aprobada. Entonces, es posible lo que él se está refiriendo es que porque él se casa con ella, ¿sí? A él le van a contar el tiempo de ella para llegar a la petición para que los dos puedan aplicar para la residencia. Sin embargo, eso no quiere decir que le den la residencia, toca mirar él cómo entró, toca mirar qué problemas tuvo él. O sea, también no, un proceso con él. Es otro proceso con él, claro. Ahora, de pronto podemos contarle la residencia y él está incluido porque de pronto él está ahí si el papá es residente, si el papá es ciudadano, perdón, si el papá es residente, al contrario le mata el caso a ella, ¿me entiendes? Entonces, mucho cuidado. Hablan con un abogado primeramente antes de asumir que el solo hecho de que se casen, él entre ahí, ¿no? Porque al contrario la puedes perjudicar a ella, ¿no? Gracias, Héctor. Bueno, pasamos con otra preguntita y dice, si ya tenemos la aplicación de prometido, si nos podemos casar en México, o nos afectaría en la aplicación. Pero ya tienen la aplicación de prometidos. Sí, ya tenemos la aplicación de prometidos. Ok. Si ya tienes una aplicación de prometidos hecha y aprobada, digámoslo, el negocio que se hizo con el gobierno fue, hey, yo estoy comprometido, yo voy a entrar a Estados Unidos como comprometida y en dentro de 90 días me caso y ahí voy a aplicar para la Green Card. Si tú te llegas a casar en México, de una vez ya hayas esto, tienes que volver a meter una petición de esposo porque ya la petición con la que tenías ya no va a contar, ¿entiendes? Entonces puedes al contrario dañar el proceso. Gracias, Héctor. Pasamos con la siguiente y dice, Micaela, hola abogado, yo estuve en Estados Unidos y tuve una niña que tiene 17 años. Yo salí del país hace 15 años, vivo en México. Mi hija apenas se fue a vivir a Minnesota en el mes de febrero, donde ella nació. ¿Tengo alguna esperanza de yo poder arreglar algún día? Ok, entonces déjame Micaela, y te sumarizo un poquitico lo que estás diciendo. Viniste a Estados Unidos, tuviste a tu hija aquí, se fueron las dos y ahorita muchos años después, casi más de 15 años, la niña regresa a Estados Unidos sola, siendo ciudadana porque nació dentro de Estados Unidos. ¿Okay? Si ha pasado tanto tiempo, al menos 10 años, ¿verdad? Y no tuviste ningún problema cuando estabas aquí, tu hija llega a los 21 años de edad, recordemos, tiene que tener 21 años siendo ciudadana, ella te puede traer a vivir contigo, claro, ese proceso funcionaría. La pregunta aquí es, ¿cuántos años tiene ella? ¿Me entiendes? ¿Ya va a llegar a los 21 o no? Perfecto, ¿Entiendes? Bueno, gracias. María Eugenia Salinas, mira, mi caso fue aprobado hace un año, me pidió mi esposo residente, me quedé esperando los 6
pasos mi hijo está aplicando para ingresar al Army, eso me favorecería. ¿En dónde estás? Porque estamos hablando de un proceso consular en donde vas a entrar y ocupas un perdón. Y si ocupas un perdón, sí, claro, él estando en el Army va a poder ayudarte a un parole in place y por ahí podríamos meternos, sería lo primero. Si estás por fuera del país, de pronto la petición por intermedio de papá sería un poquitico más, perdón, del esposo, del papá del niño que está en las Fuerzas Armadas, se puede procesar más. María Eugenia, bueno, gracias. Gracias. Vamos a ver. Arroyo. Sí. Mi esposa es residente, pero yo tuve una salida en el 2008 para México y al regreso me detuvo migración por el desierto y me dieron salida voluntaria. ¿Tengo alguna oportunidad de obtener la residencia? Mi récord está limpio. Tu récord está limpio, entraste por el desierto. A ver. Y le dieron salida voluntaria. Ok. Una vez más, para poder arreglar, sí tienes posibilidad, pero tienes que casar, alguien te tiene que pedir, ¿me entiendes? Es una fiesta a la cual entramos por invitación. ¿Quién nos está invitando al país? Esposa, papá, mamá, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? El solo hecho de que estés aquí mucho tiempo es difícil. Ahora, sí está la defensa del tiempo, pero es cuando nos arrestan o algo así, un poquitico más serio, ¿me entiendes? Pero pues posibilidades hay, lo que pasa es que tan serias son, ¿me entiendes? Es lo que yo digo, hay. Gracias, Héctor. Pasamos con la siguiente que dice, Amy, ¿cuáles son las ventajas de estar en el ejército para su cónyuge que solicita la residencia? ¿Cuáles son las ventajas de estar en el ejército para su cónyuge que solicita la residencia? Para su cónyuge que reside. ¿Cuáles son las ventajas para el cónyuge que solicita la residencia de otra persona? O sea, ¿cuáles son las ventajas para el cónyuge de una persona que está en el ejército? Oh, pues ok, ya. Desde el punto de vista migratorio, simplemente si ocupas un perdón, de pronto lo podemos evitar, ¿sí me entiendes? Si entraste sin visa, nos dan un parole in place, que quiere decir como que vamos a asumir que entraste con visa, ¿me entiendes? Pero son prácticamente estos. Si es para el cónyuge así como tal, no. Ahora, la misma persona, si están las mismas Fuerzas Armadas, pueden hacer la ciudadanía mucho más rápido, ¿no? Gracias, Héctor. Sí. Bueno, vamos con Sigue. otra, ¿qué te parece? Sí. Carmelita, abogado, yo apliqué para la visa U por mi hijo. Mi hijo no tiene papeles, lo traje muy chiquito, pero metí la visa porque a él lo golpearon y hasta el hospital terminó. Yo quiero saber si nos vayan a calificar cuando eso pasó. Mi hijo era menor de edad, eso pasó en el 2017 y ahora mi hijo tiene pues 18 años. Ok, al momento de meter la petición de la visa U, si el menor es menor de 21 años, es cuando hacemos la petición y esas son las fechas que se llevan. Si ella tiene preguntas al respecto de los costos del hospital, recordemos que lo que es la visa U y lo que es VAWA, los procesos humanitarios, no consideran lo que es la carga pública, precisamente porque son víctimas, ese tipo de cosas. Creo que es la pregunta que ella está haciendo. El hecho de que sea hace mucho tiempo, recordemos que no hay un estatuto de limitación que a nosotros nos caduque la posibilidad de la visa U. Lo que pasa es que son casos muy demorados. Y aún así ellos tengan su reporte policíaco de muchos años atrás, como quiera, pueden venir con él. Sí, claro, podríamos iniciar. Lo que pasa es que el único problema que yo veo con casos muy antiguos es que a veces la evidencia se pierde, ¿me entiendes? Entonces a veces los precintos de policía ya no tienen récords de hace 20 años, ¿me entiendes? Entonces entre más rápido se muevan mejor, pero si ya tienen la evidencia al menos, se puede mirar. Gracias, Sí. Héctor. Bueno, vamos a pasar con las siguientes. Hola, abogado, desde César. Hola, abogado. Mi pregunta es, yo tengo permiso hace 8 años, lo tengo por cancelación de deportación. ¿Cuánto tiempo debo esperar para poder aplicar para la residencia? ¿Tiene el permiso de 5 años, dice? Tengo un permiso desde hace 8 años. Ok. Lo tengo por cancelación de deportación. Ok. ¿Cuánto tiempo debo esperar para Ok, la residencia? entonces obviamente él fue un proceso de corte, ¿me entiendes? En donde un juez le dice, le voy a cancelar la residencia, la deportación, acá las cortes, y le dan un permiso.
el juez tuvo que haber dado algún tipo de disposiciones al respecto y usualmente el abogado con el que trabajaste te dice, mira, son 5 años, son 10 años, son 8 años, pues ya llevas 8 años, ya es punto que hables o con el abogado que te ayudó para que diga qué disposición dio ese juez o cómo. O si nunca puedes llegar a la residencia, porque eso también puede pasar, ¿me entiendes? Que el juez dice simplemente te vamos a dejar aquí con un permiso de trabajo, te vamos a dejar a ti con un permiso de estadía sin problema, no te va a molestar, pero ahí llegas. La única diferencia ahí es que no puede viajar por fuera del país, o sea, tiene ciertas restricciones. Entonces tienes que mirar exactamente tu archivo en donde consiguió eso, ¿no? Gracias, Héctor. Pasamos con la siguiente pregunta y dice, buenas tardes, tengo una petición de mi esposa residente. Yo tengo visa de turista, apliqué para mi cambio de estatus y tuve que salir del país antes de que llegara mi advance parole. No he tenido presencia ilegal porque salí antes de que mi permiso de turista venciera. Ahora ya me llegó mi permiso para trabajar y mi advance parole, pero estoy en México. ¿Qué pasa si intento entrar? Wow, tengo que mirar los documentos para poderte responder si realmente el advance parole te va a dar a ti algún tipo de posibilidad de entre como es. Usualmente lo que el advance parole quiere decir por definición, sin embargo, las formas como lo hicieron o cómo no. Obviamente a veces llegamos a la garita y entonces con la garita tenemos un permiso de trabajo y tenemos esto, te pueden decir que sí. Sin embargo, si tú no aplicaste por un permiso de viaje, muy importante, las personas, si se me salen del país sin un permiso de viaje, lo que hacen es automáticamente renuncian a la petición. Es una renuncia de facto, es decir, es como una persona que diga, pido asilo y me voy. Quiere decir el gobierno lo interpreta como diciendo, oh, tenías una situación de peligro, pero ya el peligro no subsidió, te devolviste. Porque entonces ya ellos cancelan la petición como si no. Entonces el solo hecho de haber salido físicamente pudo haber sido que haya cancelado el proceso. Por eso hay que mirarlo exactamente, haz una llamada para mirar qué pasó o habla con las personas que te están ayudando. Entendemos que fue una salida de emergencia, sin embargo, si no tenía la facultad, pudo haber matado el proceso en ese momento. Gracias, sí, Héctor. Pasamos sí. con yo estoy aceptada. Mi papá metió la aplicación en 1997 y fue aceptada. Me dijeron que no saliera del país. Fue por la 245, algo así parece. Que ya está arreglando es verdad que ya se están arreglando este año, ¿verdad? Haz una cita, yo creo que ya tiene muy buen caso. Al contrario, yo creo que ya la fecha está pasada. Wow. O sea, usualmente, ya estamos ahorita en el 98, 99, dice que el papá la pidió en el 97. En el 97, así Entonces es muy posible, si ella no ha salido, no ha tenido otros problemas, tenemos que mirar, pero es muy posible que por la ley 245I ella pueda arreglar, paga un penalti y arregla aquí, y lo bueno es que una vez sometamos documentos, se puede incluso mirar un permiso de trabajo por ahí. Pero Patsy, estamos llegando al final de la transmisión, entonces por favor dejen sus mensajes, las preguntas que no alcanzamos porque no las alcanzamos a ver, las vamos a estar resolviendo en el próximo live, entonces por favor déjenlo. Muchas gracias y vamos a estar en contacto, ¿no? Sí, claro, compartan, no se les olvide compartir. Muchas gracias a todos, hasta la próxima.